Mi nombre es Lucas, y si hace un año me hubieran preguntado cómo describiría mi vida, habría dicho sin dudarlo, está bien, incluso muy bien. Estaba felizmente casado con Julia, mi esposa desde hace 12 años. Éramos lo que se llama un equipo bien coordinado. Nuestro matrimonio parecía perfecto, al menos a primera vista. Julia lo era todo para mí. Tenía una presencia natural que atraía a las personas y una determinación que la hacía exitosa en todo lo que hacía. Nuestros amigos a menudo nos llamaban la pareja ideal. Teníamos un círculo de amigos en común, un apartamento acogedor en la ciudad y compartíamos los mismos valores. En el papel, todo era como debía ser. Pero cuanto más miro hacia atrás, más reconozco las sutiles señales que en ese momento ignoré. Pequeñas cosas que en el ajetreo del día a día son fáciles de pasar por alto. En los últimos meses, Julia se había vuelto más distante. Las noches juntos, que antes eran nuestro ritual, se hicieron menos frecuentes. A menudo la veía absorta en su teléfono mientras yo veía una película solo. Sonreía menos, y cuando le preguntaba sobre su día, las respuestas eran breves, todo bien o fue agotador. Quizás debería haber prestado más atención cuando empezó a quedarse más tiempo en la oficina. Grandes proyectos, decía ella, y le creí. ¿Por qué no? Siempre había sido dedicada a su trabajo. Pero esas nuevas horas extra se volvieron cada vez más frecuentes. Y cuando llegaba tarde a casa, había ese nuevo aroma en ella, un perfume que no conocía. En ese entonces me decía a mí mismo que solo estaba paranoico. Después de todo, teníamos un matrimonio sólido. Pero en mi interior, comenzó a crecer una inquietud silenciosa que ya no podía ignorar. Todo comenzó de manera inofensiva, casi casual. Una noche, Julia mencionó que la próxima semana tendría que quedarse más tiempo en la oficina. Un proyecto importante, dijo, sin mirarme. Sus palabras sonaron convincentes, y no les di más importancia. Después de todo, Julia siempre había sido ambiciosa. Pero lo que comenzó con unas pocas horas extra rápidamente se convirtió en una nueva rutina. De repente, casi todas las noches estaba ocupada. A veces era el trabajo, otras veces una noche de chicas con amigas cuyos nombres apenas conocía. Nos encontramos para tomar un vino, nada importante, explicó con indiferencia mientras se maquillaba frente al espejo. Estas pequeñas salidas parecían llenarla de una energía inusual. Se veía más emocionada, más feliz, un contraste con la Julia que en los últimos meses a menudo estaba cansada y ausente. Pero había más. No solo eran las noches fuera de casa las que me llamaban la atención. Sus llamadas telefónicas aumentaron, y hablaba cada vez más bajo en cuanto entraba en la habitación. A veces sostenía el teléfono de manera que no podía ver la pantalla, o se iba al dormitorio con un casual "vuelvo en un momento". Cuando preguntaba con quién hablaba, la respuesta generalmente era vaga, o solo con Lisa o fue sobre el trabajo. Una vez llegué a casa inesperadamente porque se canceló mi reunión. Julia estaba de espaldas en la sala, con el teléfono pegado al oído. Su voz sonaba baja, casi conspirativa. No, no podemos hacerlo así. Sería demasiado arriesgado, la escuché decir antes de que me diera cuenta. Se estremeció, se giró rápidamente y sonrió forzadamente. Oh, Lucas. No sabía que ya habías llegado. ¿Con quién hablaste?, pregunté, manteniendo un tono lo más neutral posible. Solo con Lisa, respondió demasiado rápido, guardó el teléfono y comenzó a revolver frenéticamente en su bolso. Hablamos sobre su boda. Nada importante. Algo en su comportamiento se sentía mal. Julia nunca había sido buena mintiendo, pero ahora parecía estar entrenada en una nueva disciplina. No quería sospecharla, pero la incertidumbre me carcomía. Los intervalos entre nuestras conversaciones se hacían más largos, y cuando hablábamos, era como si hubiera una pared invisible entre nosotros. Una noche, cuando planeaba otra noche de chicas, pregunté casualmente, ¿debo llevarte? ¿Podría recogeros más tarde? Ella negó con la cabeza, casi con demasiada energía. No, no es necesario. Lisa me recoge. No tienes que preocuparte. Quería creer que decía la verdad. Pero con cada excusa adicional y cada llamada telefónica secreta, una niebla invisible de desconfianza comenzó a envolver nuestro matrimonio. Fue una noche de jueves cuando noté algo que no pude ignorar.
Julia llegó tarde a casa, como tantas veces en las últimas semanas. Pero esta vez fue diferente. Al abrir la puerta, un aroma intenso me golpeó, un perfume que no conocía. Era fuerte y floral, nada de lo que ella hubiera usado antes. ¿Tienes un perfume nuevo?, pregunté casualmente. Ella se encogió de hombros, se quitó los zapatos y desapareció hacia el baño. Oh, es solo una muestra de la perfumería. Lisa dijo que me quedaría bien. No fue la respuesta lo que me molestó, sino la manera casual en que lo dijo. ¿Lisa? Una y otra vez Lisa. Su mejor amiga, a quien apenas veía, aunque supuestamente eran tan amigas. Pero no era solo Lisa, últimamente aparecía con más frecuencia otro nombre, Christian. Christian volvió a criticar a todos en la reunión de hoy, había contado hace unas semanas. En ese momento no le di mucha importancia. Julia hablaba a menudo de colegas y proyectos. Pero con el tiempo, Christian se convirtió en una parte fija de sus relatos. Era divertido, encantador y aparentemente siempre estaba cerca de ella. Christian y yo trabajamos en la presentación hasta tarde. Christian tiene un gran sentido del humor. Christian dijo que deberíamos reconsiderar el concepto. Una noche, mientras cenábamos juntos, mencioné su nombre. Ese Christian parece ser un colega bastante importante. ¿Trabajan juntos a menudo, no? Julia hizo una breve pausa antes de responder. Sí, es realmente talentoso. Nos complementamos bien en los proyectos. Sonrió, pero fue una sonrisa forzada que no encajaba con su rostro. Por cierto, está casado, añadió, casi como si quisiera tranquilizarme. Oh, no lo sabía, dije lentamente. Su comentario se sintió extrañamente fuera de lugar, como si hubiera respondido a una pregunta que no hice. Las noches pasaron, pero mi inquietud creció. Cada vez más a menudo me encontraba pensando en sus historias, cuestionando pequeñas incongruencias. Cuando mencionaba una reunión, revisaba inconscientemente la hora. Cuando llegaba tarde a casa otra vez, echaba un vistazo a su teléfono, que últimamente siempre estaba en silencio. El siguiente shock llegó cuando, una tarde, accidentalmente levanté su bufanda que yacía descuidadamente en el sofá. El aroma de ese perfume desconocido permanecía en él, intenso e inconfundible. Julia, ¿estás segura de que eso es solo una muestra?, pregunté cuando llegó a casa. ¿Qué quieres decir? Pareció confundida por un momento antes de recomponerse. Oh, el perfume. Sí, claro. Solo lo probé de nuevo hoy. Asentí, pero internamente una sensación oscura se instaló. Su sonrisa era demasiado rutinaria, sus respuestas demasiado suaves. Se sentía como si estuviera hablando con una extraña. Unos días después, decidí poner a prueba mi desconfianza. ¿Por qué no invitamos a Christian a nuestra casa alguna vez?, sugerí mientras estábamos sentados en el sofá. Parece un tipo interesante. Julia hizo una pausa, y su reacción no fue nada convincente. Oh, está muy ocupado. Y además, no sé si se sentiría cómodo con mi familia. Es más bien el tipo que separa lo profesional de lo personal. Sonreí, asentí, y sentí como la desconfianza se profundizaba en mis pensamientos. Julia tenía una respuesta para todo, pero sus palabras se sentían cada vez menos verdaderas. La noche comenzó de manera poco espectacular. Julia había anunciado que saldría a cenar con Lisa y las chicas. Será tarde, no me esperes, dijo de manera casual mientras se ponía la chaqueta. Su tono era relajado, pero noté cómo echaba un vistazo rápido al espejo y retocaba su lápiz labial, un rojo que normalmente usaba solo en ocasiones especiales. Algo dentro de mí me decía que esta vez no podía quedarme de brazos cruzados. Cuando cerró la puerta detrás de sí, esperé unos minutos antes de ponerme en camino. Mi corazón latía desbocado mientras me subía al coche y conducía lentamente hacia el centro de la ciudad. Si me equivocaba, parecería un idiota paranoico. ¿Pero si no? La ciudad estaba animada, las calles llenas de gente disfrutando de su noche. Estaba atento a Julia, buscando una pista que me indicara dónde estaba. Después de un rato, la vi, no muy lejos de un elegante restaurante al que solíamos ir juntos con frecuencia. Ella estaba afuera riendo. A su lado había un hombre. Alto, bien vestido, con una sonrisa segura de sí mismo.
Christian. Estacioné en una calle lateral y observé desde una distancia segura cómo entraban juntos al restaurante. Mis manos se apretaron con fuerza sobre el volante. Por un momento quise dar marcha atrás, fingir que no había visto nada. Pero en cambio, salí del coche y lo seguí. Adentro estaba lleno, pero pude encontrarlas en una mesa en una esquina. Estaban sentados cerca, con sus cabezas casi juntas. Christian contaba algo, y Julia reía, una risa verdadera y cálida que no había escuchado de ella en meses. Ella puso una mano en su brazo, y él devolvió el gesto con una sonrisa que claramente era más que solo colegial. Me quedé cerca de la barra, escondido entre los clientes, y seguí observando. Sus gestos se volvían más íntimos, sus miradas más largas. Cuando el camarero llegó, Christian le entregó la carta de vinos a Julia, y ella se inclinó hacia él para verla juntos. Sus hombros se tocaron, y ella no se retiró. Entonces sucedió. Christian puso su mano sobre la de ella, dejándola allí sin prisa. Y Julia no retiró su mano. En cambio, la giró lentamente, de modo que sus dedos se entrelazaran. Mi corazón se detuvo. Todo en lo que había creído se desmoronó en ese momento en 1000 pedazos. Quería acercarme a ella, confrontarla, poner fin a la escena en el acto. Pero mis piernas se sentían como paralizadas. En cambio, simplemente me quedé allí, incapaz de apartar la mirada de ellas. Ya me habían excluido de su mundo, y este momento lo confirmaba definitivamente. Julia volvió a reír, y Christian se inclinó hacia ella. Sus rostros estaban a solo centímetros de distancia. Estaba claro hacia dónde se dirigiría esta noche. Aprisioné mis dientes y salí del restaurante antes de hacer algo de lo que luego me arrepentiría. Afuera, me apoyé contra una pared fría y jadeaba. Mi cabeza era un caos de ira, dolor y decepción. Había visto la verdad, y no había vuelta atrás. Julia había traicionado nuestro matrimonio, y ni siquiera había intentado ocultarlo. Después de la noche en que vi a Julia con Christian en el restaurante, el pensamiento de su infidelidad no me abandonaba. Cada minuto que pasaba con ella era como una tortura silenciosa. Su risa sonaba falsa, sus abrazos vacíos, y sus excusas cada vez más inverosímiles. Sabía que necesitaba la verdad, algo que fuera irrefutable. Una tarde, cuando Julia se fue al trabajo, aproveché la oportunidad. Su portátil estaba en la mesa del comedor, como tantas veces últimamente. Nunca había configurado una contraseña, y mi corazón latía con fuerza mientras abría el dispositivo. Me sentía como un intruso, pero el impulso de finalmente tener certeza era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa. Abrí sus correos electrónicos y me desplacé por los mensajes habituales de colegas y publicidad, hasta que encontré una carpeta que nunca había notado antes, privado. Mis dedos temblaban al hacer clic. Lo que encontré allí hizo que la sangre me helara en las venas. Mensajes de Christian, claros y sin tapujos. Se remontaban semanas, quizás meses atrás. Los asuntos por sí solos eran reveladores. No puedo esperar para verte de nuevo, nuestra noche fue perfecta y me haces soñar. Hice clic en uno de los correos, y las palabras en la pantalla se grabaron en mi memoria. Julia, eres la mujer más fascinante que he conocido. La noche contigo fue mágica. Me encanta cómo brillan tus ojos cuando ríes y cómo se sienten tus labios. No puedo tener suficiente de ti. ¿Pronto otra vez? La respuesta de Julia era igualmente evidente. Christian, contigo me siento vivo como hace mucho tiempo. Es una locura lo que me haces sentir. Tengamos cuidado, ¿sí? No quiero que Lucas se dé cuenta de nada. Ese fue el golpe de cuchillo. No solo me había engañado, sabía exactamente lo que hacía y estaba dispuesta a poner nuestra vida en juego. Mi estómago se encogió y sentí las lágrimas asomarse a mis ojos. Pero no había tiempo para la debilidad. Hice capturas de pantalla de todo, aseguré las pruebas en mi teléfono y cerré el portátil como si nada hubiera pasado. Esa noche, cuando Julia llegó a casa, la confronté. Esperé hasta que se sentó en el sofá, con un café en la mano, y puse las cartas sobre la mesa. Julia, comencé con calma, tenemos que hablar. Ella me miró, sorprendida, tal vez incluso nerviosa. ¿Sobre qué?, preguntó, con un tono de inquietud en su voz. Saqué mi teléfono, abrí las capturas de pantalla y se las mostré.
¿Sobre qué crees? Pregunté fríamente. Su rostro palideció. Lucas, no es lo que piensas. No podía creer que se atreviera a inventar excusas. Entonces explícame esto, dije, mi voz temblaba de ira contenida. Los mensajes, los encuentros. Tus excusas. Dime, Julia, ¿qué es esto? Ella miró la pantalla, aparentemente buscando las palabras correctas. Lucas, es solo físico, tartamudeó finalmente. No significa nada. Te amo, de verdad. Solo físico, repetí con una risa fría. ¿Y los mensajes en los que hablas de sentimientos? ¿De que te sientes viva? ¿Eso también es solo físico? Ella tragó saliva, y vi cómo su fachada se desmoronaba lentamente. Yo, no quería lastimarte. Fue una fase, un error. ¿Un error que dura meses? Mi voz se elevó. Esto no es un error, Julia. Es una decisión consciente, una y otra vez. Ella dejó la taza de café y extendió la mano hacia mí, pero me retiré. Lucas, te juro que solo te amo a ti. Christian, él no es importante. Solo te necesito a ti. ¿Necesitas? Respondí bruscamente. ¿Llamas a esto amor, reunirte con otro hombre durante semanas, a mis espaldas, y mentirme en la cara? Ella rompió en lágrimas, pero no sentí nada más que frío. Había terminado, la ilusión que me había creado durante todos estos años se había roto definitivamente. La miré, a esta mujer que una vez llamé mi mundo, y me pregunté cómo pude haberla amado alguna vez. Después de nuestra confrontación, la atmósfera en el apartamento se volvió gélida. Julia intentó volver a la normalidad, como si nada hubiera pasado, pero yo no me dejé engañar. Mientras ella se esforzaba por ganar mi atención, yo elaboraba un plan. Una simple separación no era una opción para mí, quería que sintiera plenamente el alcance de sus acciones. Ella me había engañado y pisoteado mi amor. Ahora era el momento de recuperar el control. El primer paso fue asegurar todas las pruebas. Pasé noches revisando sus mensajes y guardando cualquier información sospechosa. Sus correos electrónicos, mensajes de texto y las fotos que aparentemente guardaba sin preocupación en su teléfono móvil. Todo fue documentado. Creé un archivo tan detallado que no quedaba duda sobre su aventura. Cada fecha, cada hora, cada lugar estaba anotado. Mientras hacía esto, comencé a asesorarme con un abogado. Quería asegurarme de estar legalmente protegido. Sus pruebas son irrefutables, me explicó el abogado después de revisar las capturas de pantalla. Esto jugará un papel importante en un divorcio y una posible división de bienes. Si ella continúa con esta aventura, incluso podríamos hablar de una indemnización por daños. Sus palabras me dieron una sensación de control que había extrañado durante mucho tiempo. El siguiente paso fue de naturaleza financiera. Sabía que Julia tenía acceso a nuestra cuenta conjunta y la estaba agobiando con su estilo de vida derrochador. A escondidas, abrí una cuenta separada y comencé a redirigir mis ingresos allí. Al mismo tiempo, aseguré objetos de valor en el apartamento que eran importantes para mí, documentos, recuerdos, incluso mi colección de relojes. Quería asegurarme de que no tuviera nada que pudiera usar en mi contra. Mientras avanzaba con mi plan, continuaba desempeñando mi papel de esposo ingenuo. Hice que Julia creyera que estaba trabajando en sus afirmaciones y dispuesto a perdonarla. Ella parecía aliviada y volvió a sus actividades habituales, reuniones nocturnas, llamadas telefónicas secretas. Lo que ella no sabía era que yo estaba vigilando todo. Instalé un software en su teléfono que me daba acceso a sus mensajes y datos de ubicación. Sus mentiras estaban al descubierto, y comencé a dibujar una imagen completa de su vida doble. Pero no solo se trataba de las pruebas. Quería exponerla públicamente, donde más le doliera. Comencé a planear una reunión con nuestros amigos más cercanos y su familia. Una cena sorpresa, así la llamé. La confrontaría frente a todos aquellos a quienes ella creía poder manipular. Su fachada se rompería y se vería obligada a admitir sus acciones. Con cada paso me sentía más fuerte. Mi ira se convirtió en una fuerza impulsora que me hacía actuar con determinación. Julia me había empujado a un papel que nunca habría elegido para mí mismo. Pero ahora estaba listo para cambiar las tornas.
su traición no quedaría sin consecuencias. Ella me había subestimado, un error que no repetiría. El día de la cena sorpresa llegó más rápido de lo que esperaba. Julia no parecía sospechar nada cuando mencioné casualmente que había organizado una reunión con algunos amigos y su familia. Una cena pequeña para aliviar el estrés de las últimas semanas, dije sonriendo. Ella asintió, aunque un poco escéptica, y desapareció en el baño para prepararse. Nuestros invitados, amigos cercanos, sus padres, mi hermana, llegaron puntualmente. La mesa estaba puesta, el vino descorchado, y Julia brillaba mientras saludaba a todos. Era el escenario perfecto para lo que había preparado. Después de la comida, cuando las conversaciones y las risas comenzaron a desvanecerse, tomé la palabra. Estoy tan contento de que estén aquí esta noche, comencé, manteniendo la mirada en Julia, que parecía ligeramente confundida. Hay algo que quiero compartir con todos ustedes. Algo que involucra a Julia y a mí. Julia me miró, una sonrisa fugaz en sus labios que pronto se congeló. Lucas, ¿qué es esto?, preguntó, con la voz tensa. Julia, dije con calma, te he escuchado estas últimas semanas, he aceptado tus excusas, he creído en tus mentiras. Pero es hora de decir la verdad. Delante de todos. Un murmullo recorrió la sala, y Julia trató de recuperar el control. Lucas, esto es ridículo. Deja de hacer un drama delante de todos. Sonreí fríamente y saqué mi teléfono. Tal vez les explicas estos mensajes, con un toque. Abrí las capturas de pantalla de su correspondencia con Christian y las proyecté en el televisor que había preparado previamente. La sala se quedó en silencio. Todos leyeron las palabras íntimas que había intercambiado con Christian, la planificación de sus encuentros, las caricias que le confesaba. Los padres de Julia la miraban incrédulos, mientras mi hermana negaba con la cabeza. Julia, dijo su madre en voz baja, ¿qué es esto? Julia saltó de un salto, su rostro rojo de ira. Esto no es nada. Esto no es algo que ustedes entiendan. Lucas, esto es una nueva dimensión de control. Estás husmeando en mi vida, me estás haciendo quedar mal delante de todos. ¿Control? Mi voz se agudizó. ¿Dices eso después de tener una aventura durante meses y engañarme? ¿Y ahora quieres echarme la culpa a mí aquí? Ella cruzó los brazos sobre el pecho, su mirada desafiante. Sí, cometí un error, pero eso es asunto mío. No tienes derecho a exponerme así. Te amo de todos modos, Lucas. Lo de Christian es solo una válvula de escape. ¿Una válvula de escape? Negué con la cabeza y me dirigí a los invitados. ¿Escuchan esto? Después de 12 años de matrimonio, ya no soy más que una nota al margen en su vida, y ella espera que lo acepte. Estás exagerando, Julia levantó la voz, pero la inseguridad era evidente. He sido honesta contigo, no te he ocultado nada, simplemente eres demasiado de mente cerrada para entenderlo. Di un paso adelante y la miré directamente a los ojos. ¿De mente cerrada? ¿Debo aceptar que mi esposa estuvo meses con otro hombre y me mintió? Ella me miró, su fachada desmoronándose. El silencio en la sala era ensordecedor, las miradas de los invitados la perforaban como agujas. Nunca fue en serio, finalmente gritó, su voz temblando. Nunca te he abandonado. Sí, Julia, dije en voz baja. Me has traicionado, no solo físicamente, sino en todos los aspectos. Y hoy todos aquí lo saben. Ella permaneció inmóvil, incapaz de mantener su superioridad. Sus amigos evitaron el contacto visual, sus padres parecían abrumados por la vergüenza y la ira. Observé cómo su máscara finalmente caía. No puedes aceptar esto, ¿verdad? Su voz era apenas un susurro, lleno de desesperación. Pensé que podríamos superarlo. No, Julia, respiré hondo. Eso es todo. Has destruido nuestro matrimonio. Ahora vive con las consecuencias. Con estas palabras, salí de la sala y la dejé sola, en medio de las consecuencias de sus acciones. Después de la dramática revelación en la cena, Julia se retiró durante algunos días. Estaba callada, casi demasiado callada. Pero en lugar de disculparse o hacer un intento honesto de aclarar la situación, comenzó a comportarse de manera sospechosamente diferente. Su nueva tranquilidad parecía la calma antes de una tormenta,
Y sabía que detrás de su comportamiento había algo más. Una noche, cuando estaba en casa de una amiga, aproveché la oportunidad para revisar sus pertenencias. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo que hizo que mi sangre se pusiera a hervir. Debajo de una capa de papeles aparentemente sin importancia, encontré una carpeta con extractos bancarios de una cuenta de la que no tenía conocimiento. Una cuenta que ella había estado llenando en secreto durante meses. Eran transferencias regulares de nuestra cuenta conjunta, pequeñas cantidades que nunca me habían llamado la atención. Junto a los extractos bancarios había un plan escrito a mano que finalmente me abrió los ojos. Ella tenía la intención de dejarme. Se detallaba cómo planeaba financiar su nuevo comienzo, incluyendo la adquisición de partes de nuestros bienes comunes y el uso de sus supuestas declaraciones honestas para hacerme quedar como el culpable. Incluso había contactado a un abogado especializado en divorcios agresivos. Mi estómago se encogió mientras seguía leyendo. Un apartado trataba sobre cómo quería destruir mi reputación. Al parecer, ella tenía la intención de presentarme ante amigos y familiares como un esposo celoso y controlador. Todo esto para justificar su aventura y, al mismo tiempo, presentarse como la víctima inocente. Su frialdad era asombrosa. Sabía que tenía que actuar rápido. Esa misma noche contacté a mi abogado y le expliqué la situación. Tenemos que bloquear sus accesos a las cuentas conjuntas de inmediato, le dije. No permitiré que continúe usando nuestro matrimonio para su plan. Entendido, respondió él. Podemos congelar las cuentas y asegurarnos de que ya no tenga acceso. También deberías comenzar a oficializar la separación, eso te dará más control legal. A la mañana siguiente, puse todo en marcha. Nuestras cuentas conjuntas fueron congeladas y mi salario solo se depositaba en mi nueva cuenta privada. Al mismo tiempo, mi abogado preparó los papeles de divorcio. Julia no tenía idea de que sus planes habían sido frustrados. Cuando Julia llegó a casa unos días después, la recibí con una sonrisa fría. ¿Cómo estuvo tu noche?, pregunté, lo más casual posible. Bien, respondió ella, sin mirarme realmente, y desapareció en el dormitorio. Menos de 5 minutos después, la escuché hurgar frenéticamente en su bolso, abrir y cerrar un cajón. Finalmente, apareció en la sala, con una mezcla de ira y pánico en su rostro. Lucas, comenzó, su voz aguda, ¿qué hiciste con nuestras cuentas? Hoy no pude hacer una transferencia. Me recosté, con las manos relajadas sobre los reposabrazos del sillón. He bloqueado las cuentas, Julia. No me quitarás nada más. ¿Cómo puedes hacer eso?, gritó, su voz temblaba. Ese es nuestro dinero. No tienes derecho a tratarme así. Saqué los documentos que había encontrado y los sostuve en alto. Y tú no tienes derecho a engañarme y al mismo tiempo arruinar mi reputación. Julia, lo sé todo. Tu cuenta secreta, tu abogado, tu plan para presentarme como un monstruo. ¿Realmente crees que yo lo permitiría? Sus ojos se agrandaron y por un momento quedó sin palabras. Pero luego encontró su voz nuevamente. Estás paranoico. Esto es todo un malentendido. Solo quería asegurarme de estar protegida, en caso de que quisieras dejarme. Ah, ¿de verdad? Dejé caer las pruebas sobre la mesa. Esto no parece las precauciones de una esposa que tiene miedo. Esto es un ataque. Y no me dejaré destruir, Julia. Antes de que pudiera responder, le presenté los papeles de divorcio. Este es mi último paso. Querías destruirme, pero ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus acciones. Me aseguraré de que la verdad salga a la luz. Julia miró los documentos, su máscara definitivamente caída. Por un momento quedó sin palabras y luego se desplomó en la silla. Lucas, comenzó, pero la interrumpí. Es demasiado tarde, Julia. Has destruido todo lo que teníamos. Ahora solo se trata de cómo salgo limpio de este montón de escombros. Con estas palabras, la dejé en el apartamento silencioso. Su plan secreto se había vuelto en su contra, y estaba decidido a recuperar el control de mi vida. Unas semanas después de nuestra separación definitiva y una vez que se presentaron los papeles de divorcio, no supe más de Julia. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero un día recibí una noticia sorprendente, no de ella, sino de un conocido común.
Que mencionó casualmente que Julia estaba haciendo grandes planes con su nuevo compañero, Christian. Son como una pareja poderosa, dijo riendo. Al menos eso es lo que ella cree. No tenía dudas de que Julia esperaba vivir la vida con Christian de la que soñaba. Pero sabía que personas como Christian rara vez son honestas. Mis sospechas se confirmaron cuando, a través de otro conocido, me enteré de que Christian había desaparecido repentinamente, dejando a Julia arruinada financieramente. Como descubrí más tarde, Christian no solo había manipulado emocionalmente a Julia, sino que también saqueó su cuenta secreta. Le había hecho promesas, viajes de lujo, una casa conjunta, un futuro brillante. A cambio, ella le había transferido dinero para financiar sus supuestas ideas de negocio. Por supuesto, nada de eso era real. Christian desapareció tan pronto como agotó sus ahorros. Una tarde recibí una llamada de Julia que no esperaba. Su voz estaba quebrada, sus palabras apresuradas. Lucas, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, necesito ayuda. Me mantuve calmado. ¿Qué ha pasado, Julia?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Ella me contó sobre el fraude de Christian, las promesas vacías que se desvanecieron en el aire y las deudas que él le había dejado. No sé qué hacer, dijo desesperada. Él me ha arruinado. Lo siento escuchar eso, respondí fríamente. Pero creo que tendrás que lidiar con ello por tu cuenta. Al igual que yo tuve que lidiar con lo que me hiciste. Rechacé su petición de ayuda. Fue la prueba definitiva de que Julia se había puesto en esta situación por sí misma. Me había engañado, había querido arriesgar mi reputación y creído que saldría ganando. Pero ahora estaba sola, y las consecuencias de sus decisiones la alcanzaban. Para mí, esto marcaba el cierre de un capítulo que nunca quise reabrir. Me mudé del antiguo apartamento, busqué uno nuevo en otra ciudad y comencé a concentrarme en mi carrera. La libertad que ahora tenía era liberadora. Me dediqué a proyectos que había pospuesto durante años y establecí nuevas amistades que me ayudaron a recuperar la confianza en otras personas. No fue fácil dejar atrás la vida anterior, pero con cada día sentía que volvía a mí mismo. Redescubrí hobbies, fui de excursión, leí libros que siempre había postergado y encontré alegría en las pequeñas cosas de la vida. Los amigos que me apoyaron durante el tiempo turbulento se convirtieron en un pilar importante, y aprendí a reír de nuevo, de manera sincera y de todo corazón. Una noche, mientras me encontraba con algunos amigos, me di cuenta de que finalmente había encontrado la paz. El pasado era exactamente eso, pasado. Julia y todo lo que me había hecho ya no eran más que un recuerdo que ya no quería llevar conmigo. «Sabes», dijo uno de mis amigos esa noche, «pareces otra persona. Más tranquilo, más feliz». Sonreí y levanté mi copa. ¿Por qué lo soy? Finalmente. Julia lo había perdido todo porque era codiciosa y manipuladora. Pero yo había ganado, no solo mi libertad, sino también el reconocimiento de que era más fuerte de lo que jamás pensé. Y eso era todo lo que contaba. Unos meses después de su colapso financiero y personal, Julia volvió a contactarse. Esta vez no estaba desesperada, sino que mostraba una mezcla de tristeza y esperanza. Me escribió un mensaje que me hizo prestar atención. Lucas, sé que he hecho muchas cosas mal. He cometido errores que no puedo reparar, pero aún así quiero intentarlo. Te extraño. Por favor, hablemos. Leí el mensaje varias veces, pero ya no sentía nada, ni ira, ni dolor, ni anhelo. Solo vacío. Julia había destruido nuestro matrimonio y ahora, al enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, quería volver a lo que una vez fue su seguridad. Pero yo ya no era el mismo hombre al que ella había manipulado. A pesar de mis dudas, acepté reunirme con ella. No para recuperarla, sino para aclarar las cosas de una vez por todas. Nos encontramos en una pequeña cafetería. Julia parecía cansada, su antigua confianza había desaparecido. Comenzó de inmediato a explicarse. Lucas, fui tonta, dijo con lágrimas en los ojos. He destruido todo lo que teníamos. Siempre estuviste ahí para mí, y te traicioné. No sé qué me pasó. La miré tranquilamente, la dejé hablar, pero dentro de mí solo había claridad. Julia, dije finalmente, me alegra que reconozcas lo que hiciste. Pero eso no deshace el pasado.
Por favor, suplicó. Dame una oportunidad. Podemos empezar de nuevo. He cambiado. Sacudí la cabeza. Eso ya terminó. He aprendido a vivir sin ti, y sinceramente, estoy mejor así. Te deseo lo mejor, pero nuestro tiempo ha terminado. Julia estalló en lágrimas, pero me mantuve firme. Para mí, este no fue un momento de debilidad, sino de fortaleza. Finalmente tenía el control de mi vida de vuelta y no la cedería nuevamente. Esa misma noche me reuní con amigos para celebrar un cumpleaños. Fue una velada despreocupada llena de risas, conversaciones y buena música. Mientras estaba sentado allí y veía a mis amigos a mi alrededor, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Un amigo levantó su copa y dijo, por Lucas, un hombre que se levantó después de una tormenta. Eres un maldito buen ejemplo de fortaleza, amigo mío. Rí, levanté mi copa y sentí una ola de gratitud. Julia había intentado destruirme, pero al final, me había mostrado sin querer cuán fuerte realmente era. El pasado era un capítulo que había cerrado. Ahora miraba hacia adelante, hacia una vida llena de posibilidades. La separación no solo me había hecho más fuerte, sino que también me había mostrado quién soy realmente y lo que merezco: paz, alegría y relaciones genuinas. Salí del restaurante esa noche con una sonrisa que no era forzada, sino que venía de dentro. El futuro estaba ante mí y estaba listo para abrazarlo. Julia era parte de mi historia, pero ya no parte de mi presente ni de mi futuro. La vida era demasiado corta para quedarse atrapado en el pasado, y finalmente era libre.